¿Ya puedo arrancar? ¿Mario? Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a hablar ahora acerca de un poquito de un protocolo bastante antiguo. Bastante antiguo en internet serían unos 20, 25 años, 30 en realidad. No, 20 años. Que se llama NetFlow. Vamos a descubrir cómo hacer un poco de monitoreo de tráfico de nuestra red a través de este protocolo que está disponible desde las primeras versiones de Routeros, pero quizás está un poquito escondido por requerir algunas cositas de Linux. Y bueno, vamos a hablar de eso. Pero, ¿por qué necesitamos monitorear el tráfico de nuestra red? A veces suele pasar lo siguiente. ¿Cuántas veces nos ha sucedido esto? Llama un cliente diciendo que hace una semana que no tengo internet. Entonces, claro, ahí está. Si no tenemos forma de monitorear, ¿cómo hacemos para saber por qué no nos hizo el reclamo antes? ¿Qué fue lo que le pasó? Si hubo un ataque, si le anduvo, si no le anduvo. Hoy en día existen muchas herramientas para monitorear la red, pero hoy nos vamos a concentrar en NetFlow. Nuestra reacción cuando nos llama el cliente, un homenaje a Frank Grimes. Bueno, y para eso vamos a integrar NetFlow con MikroTik para que nos rescate un poquito, para que nos dé una mano. Como decía, hay otras herramientas para monitorear la red, pero vamos a centrarnos en NetFlow. Y decidí hablar de NetFlow porque hay poca documentación al respecto sobre cómo integrarla con MikroTik y sobre todo de manera sencilla. Así que bueno, básicamente me presento. Mi nombre es Andrés Gregory, soy de la ciudad de Villa Mitre, Bahía Blanca. Trabajo con ISPs desde el año 1999, ya soy bastante viejito. Con Linux, arrancamos con Linux en ese año en la ciudad de Bahía Blanca. Y trabajo con MikroTik desde el año 2003, cuando MikroTik tenía este logotipo hermoso, que bueno, ahora lo cambiaron. Algunas certificaciones que hice con los amigos de MKE, que les agradezco mucho la invitación. Y bueno, arrancamos. ¿Qué es NetFlow? Seguimos con la saga de Los Simpsons. Yo soy fanático de Los Simpsons para el que no me conoce. Es un protocolo creado en el año 1990, que básicamente, bueno, en el año 1990 prácticamente Internet era totalmente desconocido para todos nosotros, excepto en alguna universidad o algún privilegiado, no teníamos acceso. En 1990 Cisco crea este protocolo en el sistema operativo iOS versión 11, si no me equivoco, con el fin de, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a empezar a monitorear las redes con este protocolo. No estoy seguro si ya existía o no SMNP, o si ya se utilizaba de esa manera, pero Cisco lo crea en el año 1990 y con el tiempo otras marcas empiezan a hacer sus implementaciones propias. Con lo cual Cisco, en definitiva, otras marcas lo empezaron a soportar a este protocolo que se llama NetFlow. En el caso de MikroTik se llama TrafficFlow, en el caso de Juniper se llama JFlow. Hay otra derivación que se llama SFlow, que básicamente lo que hace NetFlow es monitorear el tráfico IP y SFlow monitorea algunos protocolos más. Y NetFlow consta de tres partes. Un router, un colector, un router que concentra el tráfico y informa sobre el tráfico que atraviesa el router. El colector, que es el que recoge el informe que produce el router. Esa información se llama flow. Normalmente se puede almacenar en una PC con Linux. Y por último, una pequeña aplicación que es un analizador que lo que hace es presentarnos en forma gráfica el informe generado por el colector. Acá está el esquema en el que se puede entender un poquito mejor. Entonces, recapitulando, NetFlow es un protocolo, un protocolo que lo que hace es recoger información de todas nuestras redes. Preferentemente tiene que estar en un router
en un CCR, supongamos, o en cualquier router que esté conectado a al mayor número de redes, normalmente se pone en el router de borde. Y este router que corre NetFlow lo que hace es enviarle periódicamente, de acuerdo a cómo esté configurado el buffer, información a este equipo, a un servidor. Acá vamos a hablar de un servidor con una PC con Linux. Este equipo se llama colector. Lo que tiene este equipo es una base de datos, puede ser MySQL o round robin. Y este equipo a su vez, o un equipo externo, corre un pequeño software que convierte esta información en un formato gráfico que podamos entender y analizar. Una de las ventajas que tiene esto de NetFlow es que como se va guardando históricamente todo el tráfico de toda la red que atraviese el NetFlow Exporter, uno después puede hacer consultas. Supongamos que recibimos un ataque de denial of service en un horario determinado donde nadie atendía la red, podemos hacer una consulta por un horario determinado y consultar incluso qué tipo de tráfico es, cuál es el IP de origen, el IP de destino, el puerto. Y bueno, básicamente cada router que corre en NetFlow lo que hace es informar con flows al colector. Cada flow contiene interfase, IP de origen y IP de destino, el protocolo, y como les decía al principio, NetFlow solamente trabaja con protocolo IP. Pero ¿qué pasa si tiene que monitorar un tráfico que no es IP? Lo informa como puerto de destino o de origen 0. Por ejemplo, BGP, MPLS o cualquier otro protocolo que no sea IP. Bueno, desde el año 1990 han salido varias versiones de NetFlow. La primera es la V1, que solo estaba restringida a IPv4. La versión 5, que es la que se utiliza, la que más se aconseja utilizar, corre sobre el puerto 2055 normalmente, pero se puede configurar el puerto, no hay problema. Esto es para que no tengamos problemas con nuestros routers, porque un dato importante es lo siguiente, que este exporter y este colector normalmente están directamente conectados, pero puede que el colector esté 2 o 3 routers detrás del exporter, entonces hay que asegurarse que la comunicación del puerto de NetFlow sea continua, que el firewall esté preparado para abrir esos puertos, y hay que tener en cuenta que NetFlow corre sobre puerto UDP, o sea que si hay pérdida de información no se vuelve a recuperar. Más allá de que el equipo colector tiene un encabezado que le indica el número de secuencia, o sea, el router con NetFlow va enviando los paquetes con información al colector. Envía uno, envía otro, pero como va por UDP, si se pierde el paquete con la información, se perdió ese bloque de información. Solamente el colector sabe que, como la secuencia no le aparece, sabe que no la tiene. Bueno, un poquito de la versión 9 que se incorporó en el año 2009, que soporta lo que les decía, IPv6, MPLS, BGP, y un poco de lo que les hablaba hace un ratito, que si bien Cisco inventó en el año 1990 NetFlow, aparecieron con el tiempo los protocolos primos, yo los llamo el JFlow de Juniper, el NetStream de Tricom y Traffic Flow de MikroTik. Lo incorporó, realmente desde las primeras versiones está incorporado el Traffic Flow de MikroTik. Es una característica poco utilizada. Y lo bueno, como todo lo que hace MikroTik, lo incorpora desde el router más pequeño hasta el CCR, tiene incorporada esta maravillosa función que nos permite analizar la red. Como les decía, el router genera la información y la manda al colector y manda los flows. En este caso está mandando un flow HTTP de un puerto, de una IP de origen, IP de destino, un puerto de navegación, otro flow de telefonía IP, etc. Toda esa información va al colector. Luego el colector la almacena y con el analizador vemos lo que queremos hacer. El colector. El colector es la máquina que está recibiendo los flows del NetFlow, del router con NetFlow,
recibe, normalmente una PC con Linux basta para recibir esa información. Hay aplicaciones que corren NetFlow, hay colectores NetFlow muy buenos y muy caros, por supuesto, pero acá vamos a hablar de una aplicación chiquitita que fue un hallazgo para mí. Durante un buen tiempo estuve buscándolo y básicamente lo que yo quería saber era cómo monitorear el tráfico entrante y saliente de cada cliente, de cada dirección IP, de cada uno de nuestros clientes. Al momento, el primer acercamiento que tuve fue, bueno, usamos la herramienta Tool Graphs de MikroTik y nos crea una gráfica sobre cada cola. Pero bueno, eso tiene algunos problemas que lo vamos a ver en las siguientes filminas. Entonces, bueno, empecé a buscar alguna solución a este tema de poder monitorear cada dirección IP de cada cliente de manera rápida, automática, sin volvernos locos. Bueno, la tercera parte la tercer componente importante es el análisis de esa información recolectada por el colector a quien le envía la información en el NetFlow Router. El analizador. Hay varias aplicaciones de análisis. Bueno, como les decía, el analizador recoge la información que se encuentra en el router anterior, vamos a recapitular un poquito. El analizador normalmente suele correr en este mismo equipo, por lo menos en el ejemplo que vamos a ver ahora y en la mayoría de los ejemplos. Presenta de manera gráfica la información que encuentra y nos sirve para hacer posibles revisiones de los tráficos que surgieron estando presentes nosotros o incluso históricos, si queremos ver lo que pasó. Supongamos que tuvimos el fin de semana paseando en la playa tranquilamente y, como suele suceder siempre, el domingo a la tarde hay alguien que nos tira la red abajo. Entonces, bueno, en ese momento lo solucionamos como podemos, pero al día siguiente queremos saber detalladamente qué fue lo que sucedió, como para protegernos que no nos vuelva a suceder. Bueno, NetFlow es la herramienta ideal porque permite retroceder en el tiempo y analizar bien detalladamente qué fue lo que sucedió, cuál fue el ataque que tuvimos, gracias a que el colector almacena toda la información de manera muy detallada. Y para eso hay analizadores muy buenos, como es el caso de NTOP. Es uno de los analizadores más viejos. En mi caso fue el primero que probé en la primera empresa de internet inalámbrico que trabajé allá por el año 2000. Bueno, básicamente en esta pantalla estamos viendo el analizador NTOP que nos muestra cada host, el tráfico TCP, UDP, podemos ordenar, podemos hacer búsquedas por tiempo. En este caso estamos viendo los destinos, pero también se puede ver el tráfico de origen de cada IP de nuestra red. Bueno, un poquito más de NetFlow sobre cómo muestra la gráfica de lo que sucedió en nuestra red. Estas versiones nuevas de NTOP inclusive son capaces de detectar un poquito de agua. En capa 7 son capaces de detectar en capa 7 el tráfico y discriminarlo. Eso es una herramienta bastante interesante. Y un analizador muy bueno, que la verdad que tengo en mi lista de pendientes probarlo de manera más profunda, es el NFSen. Este analizador lo que tiene es, supongamos que tuvimos un ataque, que este pico que está acá, supongamos que fue un ataque que está fuera dentro de nuestros parámetros normales, podemos hacer una búsqueda detallada de lo que sucedió dentro de esa ventana de tiempo, y analizar qué tipo de tráfico, de dónde provino, el origen, el destino, el puerto. Entonces es muy interesante porque nos permite luego hacer ajustes en el firewall de acuerdo al problema que hayamos tenido. Sin embargo, yo les decía al principio que les quería hablar de un analizador que automáticamente va creando... gracias, Mario. Permiso.
Anda. Bueno, ¿me comías un poquito de agua? Ahora sí. PNRG se llamaba. Estuve mucho tiempo buscando en el forum de MikroTik, forum.mikrotik.com, cómo monitorear todo el tráfico IP que pasa sobre nuestra red, entrante y saliente. Más allá de las herramientas de Grabs, no encontré algo sencillo. Cacti, por ejemplo, analiza por SMNP las interfaces, pero puede suceder que no tengamos interfaces virtuales con PPPoE. Puede suceder que que nuestras interfaces no estén directamente conectadas al router. Entonces, bueno, apareció esta maravilla, esta pequeña maravilla llamada PNRG, que es mucho más sencilla de configurar que NTOP y NFSen, que son herramientas muy potentes, como vimos en las pantallas anteriores, pero imagínense cargar cliente por cliente cada vez que tenemos un alta en estos analizadores, realmente sería un poquito más trabajoso. Entonces, bueno, como les decía, para mí fue un hallazgo muy bueno este pequeño paquetito llamado PNRG, que lo que hace, PNRG, ¿qué es lo que hace? Va descubriendo nuestra red y va creando un ítem por cada nuevo dispositivo que va encontrando, siempre y cuando esté dentro de nuestra red. O sea, ahora vamos a ver cómo lo definimos. Y me genera un tráfico al estilo, bueno, MRTG, Cacti, como ustedes quieran, estadístico. PNRG solamente grafica in y out. Para ver más detalladamente habría que utilizar otro de los otros analizadores, como por ejemplo en NTOP. Pero bueno, es de gran ayuda porque rápidamente, con un par de cositas que vamos a ver ahora, podemos tener funcionando un sistema de monitoreo bastante completo. Y consideren ustedes que estos sistemas de monitoreo, al no venir, digamos, dentro de la plataforma de Routeros, hay que comprar algún software aparte, como alguna cajita negra que nos gestione alta y baja de clientes. Pero bueno, nosotros queremos hacer todo en la forma de open source para no depender de ninguna empresa que desarrolle un software específico. Esto es open source, lo puede utilizar cualquiera, utilizando protocolos conocidos por todos. Este es un vistazo general. Cuando uno selecciona una IP, bueno, aparece el diario un poquito mayor, el semanal y más abajo aparece el anual. Bueno, y ahora es uno de los puntos que quería discutir. ¿Por qué voy a usar esto si tengo las gráficas de MikroTik? Ustedes sabrán, los que estuvieron haciendo el CNA, el MikroTik CNA, que si no lo hicieron les recomiendo que los hagan con MKE, es y bueno, un poquito de chivo. Realmente les recomiendo hacer el MTCNA, pero bueno, básicamente MikroTik tiene una herramienta fantástica que es Graphing, que nos permite graficar interfaces, los recursos de CPU, las queues, y es una herramienta bastante buena para tener rápidamente un vistazo de lo que sucede en nuestra red. Nos puede graficar lo que pasa con una queue. Damos de alta manualmente una queue en este router, en el router donde tenemos corriendo el MikroTik. Y bueno, y nos hace un dibujito ahí bastante sencillito de lo que sucede con esa queue. En este caso estamos dibujando una queue, pero pasa muchas veces que como MikroTik no es un dispositivo que tenga un disco rígido que almacene la información durante un tiempo determinado, puede pasar que normalmente sucede que se borran las gráficas, reinicia el router por algún problema y se pierden, o el router no tenía la hora bien puesta y empieza de cero, de 1970, típico. Puede pasar de que no querramos en ese router central tener todas las queues concentradas de nuestros clientes. Puede pasar que usemos queue tree, entonces tampoco nos va a servir esta herramienta. Puede suceder que no querramos sobrecargar el router porque tiene que graficar, analizar con el round robin. Y bueno, entonces esa herramienta fue muy buena durante los primeros tiempos, pero después hubo que buscar otra cosa y ahí fue que apareció PNRG. Y bueno, ¿cómo activamos NetFlow? NetFlow se denomina Traffic Flow en Routeros. Está desde las primeras versiones de Routeros y se activa simplemente ingresando a IP Traffic Flow. Siguiente pantalla, lo activamos, bien sencillito. Le podemos poner que monitoree, les recomiendo que pongan todas las interfaces. La calle va a depender
del tamaño de nuestra red. Normalmente en NetFlow lo que hace es, va almacenando la información del tráfico que va pasando por nuestra red. Cuando llega a la calle o cuando se cumple alguno de los timeouts, la envía al colector. Acá en la pantalla, haciendo clic en Target, se nos abre esta ventanita. No sé si están los chicos de Afterwire, Darío. ¿No? No están. Bueno, es un ejemplo que tomé de unos amigos. Bueno, básicamente le agregamos la dirección IP del colector, el puerto por el que va a trabajar el colector, un puerto estándar. Recuerden que es UDP esto. Bueno, la versión de NetFlow, versión 9 en este caso. No sé por qué le puse versión 9, si yo hace un rato recomendé versión 5. Pero bueno, pasa. Y una vez activado en NetFlow sobre el router OS, este empieza en la pestaña esta status, empieza a enviar los flows con la información de lo que va atravesando las interfaces del router que seleccionamos acá. O sea, va contando todo lo que pasa por estas interfaces. En este caso pusimos all. Lo que les decía hace un ratito, recuerden que es importante tener en cuenta que entre el colector y el router que le envía la información al colector, tiene que estar abierto el puerto que hemos definido, el puerto 5055 UDP en este caso. Y bueno, ahora hay que trabajar un poquito con Linux. ¿Cuántos de acá trabajan con Linux? A ver, anímense. Vamos, vamos. Ah, unos cuantos, bien. Bueno, mi distribución favorita es el Linux Debian. Bueno, no sé si todos saben, quizás no, quizás sí, MikroTik en realidad está basado en el kernel de Linux, así que bueno, podemos decir que estamos en familia. En el caso de Linux, simplemente se instala con este paquetito que se llama PMACCT, no es muy conocido este paquete, es un colector que incluye varias cositas. Yo lo puse con Aptitude, porque estoy usando Debian. Pero bueno, si usamos Red Hat podemos, como los muchachos de San Luis, no sé dónde están por allá los muchachos de San Luis, allá, bien, que usan Red Hat, bueno, pueden usar Joom o RPM. Maxi, que es fanático de Gentoo o era fanático de Gentoo, puede usar Emerge. Bueno, los que usan Ubuntu pueden usar apt. Se instala muy sencillamente. En vez de Aptitude, Emerge o Joom, es lo mismo. El paquete tan interesante y tan chiquito, pero que ya tiene un logotipo, una especie de pulpito, sí. Incluye lo siguiente, un daemon, o sea, un servidor, porque podemos convertir nuestra PC en router de exportación de flows, pero no lo vamos a utilizar porque en nuestro router, nosotros usamos MikroTik, así que nuestro router es MikroTik, ya sea un RB450, un 750 o sea un CCR. Incluye también el colector, perdón, acá, sí, NFACCTD. Ese es el colector del protocolo NetFlow, que este sí lo vamos a utilizar porque va a ser la aplicación que va a recibir por el puerto que definimos los flows enviados por el router. Y un pequeño cliente como para hacer un debug, un status para ver si está todo funcionando, que se llama PMACCT. Bueno, voy a hablar un poquito de Linux, por ahí puede resultar un poquitito aburrida para el que no conoce Linux esta parte, pero básicamente se instala, como vimos en el paso anterior, con la instalación de un paquetito. Vamos a usar NFACCTD porque este es el paquete que nos permite recibir los flows en Linux. Bueno, yo soy fanático de Vi, pero acá lo podemos editar con Emacs, con Atom o con Notepad para el que le gusta usar Windows. Bueno, el archivo de configuración. Acá me voy a alejar un poquito, que esta es la parte más salada. No es tan complicado tampoco. Básicamente definimos un buffer que por default suele estar bien, pero podemos agrandarlo un poquito si la red es un poco grande, o lo podemos dejar como está. El archivo que lo vamos a ver en la siguiente filmina, donde le definimos nuestras redes o subredes, el puerto por el que corre es el que definimos en el MikroTik en el pasito anterior, y algunas filtros
para poder manipular un poquito lo que hacemos. Acá le estamos diciendo qué es lo que queremos hacer con los flows. Solamente queremos monitorear el source y el destino, nada más. Hay un archivo que es importante, que es el host.def, donde acá sí le tenemos que indicar al al colector, al Linux, cuáles son nuestras redes, para que sepa qué es lo que tiene que monitorear dentro de nuestra red. No nos interesa saber cuánta gente navegó en Google en este caso, o no nos interesa saber cuántos se metieron en Facebook, sino nos interesa saber, en el caso de esta aplicación, cuánto traficó Juan Pérez, cuánto traficó Jesús, cuánto traficó Maxi, cuánto traficó Mario. Entonces ponemos las direcciones IPs, las redes, para que luego el clasificador vaya creando de manera automática la información de cada usuario. Si tenemos clientes con IP públicas, podemos agregar las direcciones IP públicas que tengamos asignadas a nuestros clientes y reiniciamos el servicio. Con eso ya, con ese reinicio, más con esos dos archivitos de configuración sencillos, que yo después se los voy a dejar para que lo quiera, igual está publicado online. Con eso ya tendríamos funcionando el colector. Ya vimos en las filminas anteriores cómo el estatus del MikroTik va enviando, pero bueno, acá tenemos que con Linux chequear que esté recibiendo bien la información. Y acá vemos, bueno, le tiramos un comando de testeo y vemos cómo esta IP, la 11.01234, ya tiene paquetes enviados, porque estamos viendo el filtro de out. Básicamente como para tener una idea de que está funcionando. Si esto marcara todo cero o si no marcara nada, significa que posiblemente hay un problema de comunicación entre el colector y el exportador, o quizás un firewall que esté jodiendo o alguna cosita que nos esté faltando. Como les decía, para mí este PNRG fue un hallazgo porque nos simplificó bastante la vida el hecho de poder monitorear rápidamente qué es lo que le pasa a cuál es el tráfico in y out de cada cliente. Bueno, un poquito de en qué está basado PNRG, simplemente es un conjunto de scripts basados en Perl. Necesita RRDTool, que es otra herramienta de Linux, y es tan chiquitito PNRG, es tan minúsculo, tan perdido en la red, que ni siquiera tiene un logotipo. Bueno, la instalación simplemente hay que descargar el archivo, descomprimirlo, crear los directorios, instalar RRDTool porque se requiere esta herramienta que crea los gráficos. En las tareas programadas de Linux, incorporar que lo ejecute cada 5 minutos. Lo que hace es, cada 5 minutos, rastrea la información que está en el colector y realiza los gráficos. Algunos links simbólicos, esto lo va a variar de acuerdo a la distribución de Linux que tengamos. En el caso de Linux Debian, simplemente hay que transferir los links simbólicos del local a los directorios que les corresponden. Y por último, lo que hay que hacer, si es que ya no lo tenemos, es habilitar el servidor Apache, porque esto corre, la información se despliega por web, se instala, en el caso de Debian, se puede instalar con apt-get o con aptitude, se crea un link simbólico y se configura, se le da permisos de ejecución de CGI, esto es muy importante, para que los scripts en CGI y en Perl puedan correr. Y bueno, y si todo no funcionó bien, ponemos la dirección IP del colector. Perdón, acá me olvidé de poner en la filmina, porque esto lo hice anteayer, me faltó poner que hay que hacer un restart del Apache, para que tome estos cambios. Y si todo funcionó bien, tenemos un hermoso sistema de monitoreo que normalmente vienen en los sistemas que son más comerciales o que se venden por ahí. Tenemos un hermoso sistema de monitoreo que no depende ni de las keywords de MikroTik, que solamente usa NetFlow, que es un protocolo que no le consume prácticamente nada al ruteador, que nos permite rápidamente tener un control total de lo que sucede, una información total de lo que pasa en nuestra red. Y bueno, que se crea todo esto es automático, no hay que hacer nada, no hay que configurarlo. Es simplemente entrar al equipo y ver lo que sucede en nuestra red. Vemos cuáles son los clientes que más consumen, podemos tomar
alguna determinación en base a ello, sin necesidad de tener KWS trees, sin necesidad de tener KWS en el mismo ruteador, sin necesidad de tener un super ruteador que nos corra las gráficas, sin necesidad de configurar el CACT o MRTG. Es algo muy sencillo y a medida que vamos instalando un cliente nuevo, una IP nueva, automáticamente nos aparece ahí, en este listado. No sé si se alcanza a ver, es muy apretada la información. Bueno, y eso ha sido todo, amigos. No sé si alguien quiere preguntar algo. Igual hay mucho código, que acá puse la dirección donde está, esto mismo que hablamos está disponible ahí en internet. Adelante. Bueno, muchas gracias por la exposición primero, felicidades, muy bueno el tema, interesante. Mencionabas que se podía poner seguridad para la página web, para que se pueda poner usuario y password. ¿Eso es por defecto o hay que hacerle? Sí, es verdad, sí, no lo mencioné. Pero está escrito en la filmina. Sí, servidor Apache incluye, hay que darse un poquito de maña con Linux, incluye un sistema de configuración que nos permite crear usuarios y contraseñas para acceder a este informe creado por PNRG. Normalmente en RouterOS, uno cuando activa las gráficas de RouterOS, simplemente puede hacer un filtrado por IP y el que tiene la IP puede entrar y verlo. Acá sería simple una gestión por usuario y contraseña. Claro, entonces en el Apache sería en su configuración del... En la configuración del Apache. Las autenticaciones básicas del sistema. Exactamente. O las que quieras usar. Yo te dije las básicas porque son las que más fáciles son para programar. Tenés miles de tutoriales en internet sobre cómo se configura la básica. Igual lo voy a agregar. Es una muy buena pregunta, lo voy a agregar a las filminas. Pero bueno, la preparé hace 2 días las preparé, así que bueno, está hecho como se puede. Gregory, una pregunta. Sí. ¿Cómo se puede llegar a manejar el tema de las gráficas para interfaces PPPoE donde las direcciones son dinámicas? Buena pregunta también, pero en el caso... Bueno, esto lo que hace PMACT, NetFlow, lo que hacen es recolectar la información que pasa a través del router. Estoy buscando la imagen... la información que pasa a través del router y la informa. O sea, lo que hace es informar de dirección IP de origen, dirección IP de destino. En el caso de que cambien las direcciones IP, vos me decís que un usuario un día tiene una dirección IP y otro día otra. Bueno, ahí no te sirve. Ahí no te sirve. Es para el caso de que tenemos una red, bueno, particularmente yo utilizo para hacer PPPoE, utilizo Radius, que sería algo muy similar al User Manager de MikroTik, de forma tal que siempre al mismo usuario se le entregue la misma dirección IP, sea pública o sea privada. Y no es necesario que haya un solo concentrador PPPoE en la red. Puede haber varios concentradores PPPoE distribuidos en la red. A ver, vamos a tratar de llegar a la gráfica. Acá está. Supongamos que tenemos... se me cayó. Un concentrador PPPoE acá, otro PPPoE acá, y simplemente es un router de borde, como hablaba Jorge hace un ratito, que tenía un router de borde y otro para los clientes. Bueno, en este caso tendríamos que tener un radius que permita la autenticación de cada PPPoE y con OSPF le tirás dinámicamente la dirección a cada router. Que esa para mí es la mejor manera de hacerlo. Pero bueno, si tenés direcciones dinámicas, rotativas, no va. De nada. Andrés, yo tengo una pregunta. Sí, Marito. Vos ahí en la gráfica mostrabas recién que en la configuración vos le ponés que envíe el tráfico de todas las interfaces. Sí. En el caso de los PPPoE que se crean interfaces virtuales, ¿no te manda el nombre de la interfaz y que en lugar de graficar por IP se pueda graficar por interfaz? Bien. En el caso de PNRG lo que hace es... Espera que vuelvo al final. A ver, acá. Lo que hace el NetFlow es esto. Le envía la IP de origen y la IP de destino al colector. Entonces, digamos, el colector sabe de direcciones IP, no sabe de interfaces. MikroTik, el routeros, el usuario del routeros, el administrador routeros, decide qué información enviarle al colector.
porque ya estamos saliéndonos de las fronteras del router OS y entramos dentro del ámbito del protocolo. O sea, el protocolo conoce de dirección de IP de origen y destino, pero acá yo les decía, no para esta aplicación de PMACCT, pero quizás para algo más avanzado como un FSEN, que requeriría otra presentación, yo les decía que NetFlow envía IP de origen, IP de destino y... no, la anterior. Todo por no conectar el que me dijo el cosito. La interfase, el número de interfaces según SMNP, la implementación SMNP local. Sí, se la envía, pero habría que buscar una implementación, un analizador que te genere esa información. Es más trabajoso, por eso yo decía, esta PNRG realmente permite muy rápidamente que se vaya automáticamente gestionando el informe de cada usuario nuevo que aparece. Sí, así que bueno, esa sería la respuesta, Mario. ¿Alguno más? Es informada. La envía, lo que pasa es que hace falta un software que analice. Siempre y cuando le pongas all en el menú de Traffic Flow Interface, le pones poner all. Ahí sí te envía la interfase que vos quieras. Claro, y ahí te va a estar, digamos, va a estar llegando al colector la información de la interfaz señor. PPPoE. Sí, lo que señor. pasa es que ese analizador gráfico no la está graficando. Exacto. Pero el dato está. Analizadores gráficos hay muchos, Claro, sí. hay de este que es gratuito y muy humilde, que ni siquiera tiene logotipo, hasta los que valen miles de dólares, por ejemplo, de la empresa SolarWinds, o por ejemplo el PNRG. Hay unos analizadores espectaculares, pero bueno, estamos hablando de que correrlo en un router 450, de hacerlo, digamos, con el mundo de open source sin depender de una empresa. Sí. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre Hola. es Pedro. Bueno, te quería consultar en el caso de que seguramente no se te habrá pasado, de que ya como guardas origen y destino de las públicas o a su vez de tus privadas, Sí. te ha servido para poder, digamos, en el caso que te lo requieran, porque han hecho algo ilícito con esa IP pública. Auditoría. A una auditoría, exactamente. Sí, señor. Sí. ¿Te ha servido para esto? Porque la verdad que yo he tenido varias denuncias y bueno. Para eso existe, o sea, Eso me te parece sirve más solamente la IP de origen, la IP de destino, el puerto de origen, el puerto de destino, puerto 0 si es MPLS, BGP, PPP, o sea, si no es IP, puerto 0, no te tira más información. El NTOP, el analizador NTOP, que lo vimos en esta pantalla, es capaz de detectar... Uy, ¿qué toqué? Acá. El analizador NTOP es capaz de detectar en capa 7 algunas cositas, pero bueno, sí, por supuesto que ha servido. No sé si no me han consultado puntualmente por cuestiones policiales, pero sí, porque tanto el colector NTOP como el colector NFSEN guardan la información no en un archivo round robin por usuario, sino que la guardan en un backend, exacto. Y permite, NFSEN, por ejemplo, permite seleccionar una línea de tiempo y después te pasa un informe muy detallado de lo que sucedió dentro de ese horario. Ya te digo, bueno, hay que ponerse, sentarse, configurarlo y ponerle un poco de ganas, pero está para eso la herramienta. Muchas gracias. No, nada más. A vos. Auditar distintos clientes. Exactamente, porque en el caso de PNRG, el router tiene que estar metido en el medio. A ver, vamos a volver a la gráfica. Momentito. Acá. El router que va a correr NetFlow se recomienda que esté lo más en el punto, digamos, de la red donde le atraviese la mayor cantidad de clientes posible. O sea, si los clientes atraviesan el router, yo me refiero a tener el colector que analice varios de esos routers. Distintas configuraciones que concentre cosas y analice. Sí, por supuesto, porque vos podés correr varias instancias del colector, porque podés correr una en un puerto UDP, otra en otro puerto UDP, entonces vas corriéndolas. Pero para mí te conviene tener, para facilitar, podés tener un router central que concentre la mayor cantidad, que capte la mayor cantidad de tráfico de los clientes,
A menos que tengas, bueno, no te quede otra que tenerlo distribuido. Suponete varias localidades que no pertenezcan a tu red. Sí, en ese caso sí, puedes tener. Pero ojo, porque si lo tenés así, recordá que la comunicación entre el NetFlow Exporter y el NetFlow Collector es UDP y no hay chequeo de que la información, que la integridad de la información esté buena. Tendrías que armarte algún tunelcito, no sé, tendrías que vos asegurar. Hay un protocolo de NetFlow que medio beta que asegura la comunicación entre el exporter y el collector, pero tendrías que buscar quizás algún túnel de MikroTik, no sé, realmente no lo tengo estudiado eso. Pero se podría hacer si vos pudieses asegurar la integridad de los datos entre el exporter y el colector, sí. Y después le pones al colector. Para el ingreso en el Apache voy a tener que configurar un acceso directo a cada uno de los resultados de los demonios o lo que sea que esté corriendo. Bien. Porque no, voy a tener una sola interfaz ahí, teóricamente. O sea, ¿cómo, no? El PNRG no sabe de interfaces, sabe de direcciones IP solamente. Sabe de las direcciones IP que le llegan al colector, le llegan, digamos, descarta la otra información, porque en la pantalla de configuración de PNRG vimos que de todos los filtros que tiene para utilizar, solamente usamos el in y el out de la dirección IP. Si bien le llega más información, solamente estamos utilizando el in y el out. Pero vos, en el caso tuyo, tendrías que tener los routers tuyos, cada uno con el NetFlow activado, asegurar la comunicación con el colector y configurar el PNRG para que acepte todas esas redes, las redes de cada uno de tus routers. Y ahí estaría. ¿Cómo? Agregar, no, porque eso sería, un tag sería en capa 2 y acá estamos trabajando en capa 3 en realidad. En syslog se puede, por ejemplo, taguear de quién viene. Entonces vos le pones una etiqueta previa y cuando te muestra la info te dice, por ejemplo, cliente 1, tanto, tal cosa. Pero no te entiendo la pregunta. Que cuando tenés varios clientes, sí, varios exportadores de NetFlow, sí, si no podés agregarle una etiqueta para tener todo en el mismo colector. Y poder filtrarlo por cliente. Ah, mirá, entonces sabría decir, habría que probarlo. Yo creería que, por lo menos en lo que es los límites del protocolo, no es solamente IP de origen, o sea, es la información que manda MikroTik y es muy escueta la información que tiene, al menos Router-OS, para la configuración es muy pequeña. Fíjate que la configuración... Sí, lo he es probado, muy chiquitita, no permite una manipulación. Quizás vos puedas, si vos después en tu colector te das maña para manipular la información que te envía MikroTik y en el exportador, en el programa que te visualiza la información, te das maña para hacerlo, sí, pero ya sería por fuera de la definición del protocolo de NetFlow, porque trabaja en capa 3 y trabaja solamente con esa información que rigurosamente le envía cada router. Seguramente debe haber alguna implementación que haga algo por el estilo. MikroTik, dentro del paquete de NetFlow, como NetFlow trabaja solamente con protocolo IP, los paquetes que no sean IP, como por ejemplo un paquete de BGP que contenga un sistema autónomo, lo va a tomar como puerto de origen 0, puerto de destino 0. Eso lo vimos por acá en una de estas filminas. Acá te va a indicar algo así como puerto 0 de origen, puerto de destino 0, y te va a decir, bueno, hubo una información de tanto tamaño, como para que vos puedas discriminar, pero vos lo vas a ver como digamos, si lo haces con NTOP o con NFSen, lo vas a ver como un gráfico de puerto 0. Pero bueno, por lo menos ahí tenés una estimación de que no es ni web, ni HTTP, ni HTTPS, ni telefonía IP, no es... ¿Cómo? En versión 9, sí. Lo que pasa es que en versión 9 lo que agrega es justamente eso, la posibilidad de incorporar el puerto 0. Para eso existe otro protocolo que no es muy popular, que se llama SFlow, que sí monitorea todos los protocolos disponibles, pero bueno, no es tan popular, no se ha popularizado mucho, por lo menos en el uso de estas aplicaciones open source. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Acá nuevamente vuelvo a preguntar.
Me interesa mucho, como vos dijiste en un principio, ¿vos podrías volver a la diapositiva donde decía que es NetFlow, por favor? Sí. Más atrás, ¿no? Sí, al principio. ¿Un poquito más? Ah, no, ahí volvé al anterior. Ahí ¿Esta? Sí. Como habías dicho, porque yo hago soluciones a pequeños proveedores de Internet, hay herramientas que permiten, digamos, administrar o monitorear las redes, pero hay algunos que no dependen, digamos, de esos sistemas, como los servidores de cacheo también te lo ofrecen, que te dicen las estadísticas que hubo de consumo el fin de semana, como ejemplificaste al principio. Yo te quería preguntar, porque tengo entendido que NetFlow Export trabaja como transparente, ¿verdad? O sea, no trabaja en paralelo, trabaja como en serie. Claro, NetFlow va. Bueno, primero, muy buena la pregunta porque es un punto que quería mencionar, que el espíritu de esta presentación es mostrar que existe un sistema que lo puede usar cualquiera sin necesidad de recurrir a un sistema comercial para saber lo que le sucede a cada uno de los clientes, como me mostraba recién Nicolás de Puerto Madryn, que existen sistemas excelentes. Pero bueno, nosotros trabajamos con MikroTik, no queremos depender de ninguna empresa que fabrica un software propietario, queremos usar sistemas abiertos, por eso existe NetFlow, que se inventó nada menos que en 1990. Me perdí, la segunda parte de la pregunta era... No, sí, está bien. Sí. Como yo le hago, digamos, asesoramiento, tengo personas que no quieren depender de otras empresas para Exacto, pagar. O sea, exacto. hasta a mí me pagan lo que yo le cobro por mes, por mantenimiento de la red. Sí. La otra pregunta era si trabajaban transparente en modo físico y si el NetFlow conector trabaja en paralelo o en serie también para almacenar los datos. A ver, la información se manda por el puerto UDP que uno defina. Uno tiene que encargarse de asegurar que llegue bien, y si querés darle seguridad, entre la IP del colector y la IP del exporter, tenés que asegurarla vos. Armate un túnel IPsec, armate un túnel el que más te guste, dale seguridad y después decirle a tu roteador que entre el colector y el exporter vaya a través de ese túnel con seguridad. Esa sería la parte de la seguridad. Y en cuanto a los flows, se almacenan en el router hasta que se llena el caché o hasta que se produce alguno de los timeouts. Y ahí son enviados al colector. Sí. Después una aclaración, porque justo iba a hacer la misma pregunta que hizo el colega acá sobre si tener diferentes torres, si tener varios NetFlow y que todo sea registrado por un solo colector. De momento decís que es un solo NetFlow y un solo colector, ¿verdad? Claro, yo desde mi punto de vista, ¿qué haría? Si la red es toda tuya, si la administras toda vos, si es toda tu red LAN o wireless LAN, vos tenés acá una torre, otra torre, otra torre, una torre en otra ciudad, pero todo llega a través de tus direcciones IP sin hacer NAT, o sea, sin hacer enmascaramiento de direcciones IP. Si todo llega hasta acá, yo haría una sola instancia de NetFlow porque es más fácil luego para monitorearlo, para obtener la información. Puede que no te llegue la información, digamos, de manera más parejita. Solamente justificaría tener varias instancias de NetFlow que en caso de que tengamos que estas LANs no estuviesen dentro de nuestra administración y que hubiese alguna NAT o que supongamos que esta LAN en realidad está detrás de Telefónica y no tenemos acceso directo. Sí. Pero aún así, hasta te diría, bueno, hacete un túnel MPLS o EOI para que trate de verla en forma directa sin pasar por el enmascaramiento, de forma tal que la información te llegue lo más pura posible. Una última pregunta y ya paso el micrófono por allá. Sí, ¿recomendás el NetFlow que lo podamos virtualizar para no depender tantas computadoras para el monitoreo? El colector, sí, tranquilamente lo puedes virtualizar. De hecho, justamente preguntaba por mi amigo Darío de Afterware, porque él podía contar su experiencia, él lo tiene virtualizado. No hay ningún problema porque los recursos que consume son realmente bastante chiquititos. Y no te recomendaría virtualizar el router. No sé ahora con las nuevas versiones que presentaron hoy cómo va a funcionar eso, pero... Te agradezco por haber compartido. No, por favor. ¿Más? ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Acuérdense que acá tienen la presentación. Cualquier duda me pueden encontrar en netpro-medioar.com. Gracias.